¿Alguna vez te has detenido a pensar que la única certeza en la vida es la muerte? Parece aterrador, pero ¿y si te dijera que enfrentar esta realidad puede transformar la forma en que vivimos? En este video, exploraremos reflexiones profundas e inspiradoras de filósofos como Séneca, Sartre y Heidegger, y descubriremos cómo la conciencia de nuestra mortalidad puede guiarnos hacia una vida más auténtica y plena. No te pierdas este viaje filosófico que cambiará tu perspectiva sobre la vida y la muerte. Mira ahora y descubre cómo vivir de manera más significativa. La muerte es la única certeza de la vida. Esta frase, atribuida al filósofo romano Séneca, sintetiza la inevitabilidad del fin de nuestra existencia terrenal. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han intentado comprender y, de cierta manera, domesticar la idea de la muerte. Sin embargo, a pesar de todos los avances científicos y tecnológicos, la muerte sigue siendo un misterio insondable, un evento definitivo e irreversible que nos confronta con nuestra propia fragilidad y transitoriedad. El filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre afirmó que el hombre es un ser para la muerte. Esta afirmación no solo es una constatación de la mortalidad humana, sino también una indicación de que la conciencia de la muerte es un elemento esencial de la condición humana. Para Sartre, la muerte no es simplemente un evento biológico, sino una realidad existencial que da forma y significado a nuestra vida. Vivir con la conciencia de la muerte nos obliga a confrontar nuestras elecciones, nuestros valores y nuestras acciones, y nos desafía a vivir de manera auténtica y plena. La percepción de la finitud humana es uno de los factores más poderosos en la formación del sentido de urgencia y propósito en la vida. La conciencia de que nuestros días están limitados nos impulsa a valorar cada momento, a buscar experiencias significativas y a construir legados duraderos. La mortalidad, paradójicamente, confiere profundidad e intensidad a la vida, incentivándonos a trascender la banalidad del cotidiano y a cultivar relaciones genuinas y logros personales que resuenen más allá de nuestra existencia física. Diversas culturas a lo largo de la historia han desarrollado rituales y filosofías para lidiar con la muerte. El concepto de memento mori, por ejemplo, es un recordatorio constante de la mortalidad que incita a la reflexión sobre la vida y la muerte. En las sociedades antiguas, las prácticas funerarias y celebraciones de los muertos no solo honraban a los fallecidos, sino que también servían como un medio para enfrentar la inevitabilidad de la muerte. Estos rituales funcionaban como un puente entre el presente y lo eterno, ayudando a las comunidades a encontrar consuelo y significado en medio de la pérdida. La ciencia moderna ha traído avances significativos en la comprensión de los procesos biológicos de la muerte, pero aún no ha logrado descifrar completamente el misterio de lo que ocurre después de la muerte. Cuestiones sobre la existencia de una vida después de la muerte, la inmortalidad del alma y el propósito último de la existencia humana continúan siendo debatidas por filósofos, teólogos y científicos. Mientras que algunas tradiciones religiosas ofrecen narrativas de una vida después de la muerte, otras enfatizan la importancia de vivir de manera plena y ética en el aquí y ahora. La muerte, en su inevitabilidad, también provoca una serie de reacciones emocionales y psicológicas. El miedo a la muerte, conocido como tanatofobia, puede influir profundamente en el comportamiento humano, llevando a la búsqueda de seguridad, longevidad y, en algunos casos, a una negativa a aceptar la finitud. Al mismo tiempo, la aceptación de la muerte puede traer una sensación de libertad y paz, permitiendo que los individuos vivan de forma más auténtica y desapegada de las trivialidades. En el arte y la literatura, la muerte ha sido un tema recurrente, explorado en diversas formas y perspectivas. Obras como La muerte de Iván Ilich de Tolstoy y La peste de Camus ofrecen visiones profundas sobre la mortalidad y la condición humana.
Estas narrativas no solo reflejan las ansiedades y esperanzas en torno a la muerte, sino que también ofrecen ideas sobre cómo vivir de manera significativa frente a la finitud. Los filósofos griegos antiguos, como Sócrates, Platón y Epicuro, dedicaron gran parte de sus reflexiones al enigma de la muerte, ofreciendo diferentes perspectivas sobre su significado e impacto en la vida humana. Sócrates, en sus últimos momentos antes de beber la cicuta, afirmó a sus discípulos: la muerte puede ser el mayor de todos los bienes humanos. Para Sócrates, la muerte no era algo a ser temido, sino una transición hacia otra forma de existencia, donde el alma podría finalmente encontrar la verdad y la sabiduría. Esta visión socrática sugiere que la muerte libera al alma de las limitaciones del cuerpo, permitiéndole alcanzar un estado de contemplación pura. Platón, discípulo de Sócrates, expandió estas ideas en sus diálogos, particularmente en el Fedón. Él argumenta que la muerte es la separación del alma del cuerpo, lo que permite al alma alcanzar un estado de pureza y conocimiento inalcanzable durante la vida corporal. Para Platón, la vida debe ser vivida de manera que prepara al alma para esta transición, cultivando la virtud y la sabiduría. En sus escritos, Platón describe al alma como inmortal y eterna, sugiriendo que la verdadera esencia del ser humano reside en el alma y no en el cuerpo físico. Así, la muerte es vista como un retorno del alma al mundo de las ideas, donde reside la verdadera realidad. Epicuro, por otro lado, adoptó un enfoque más pragmático y materialista en relación con la muerte. En su famosa carta a Meneceo, Epicuro escribe: la muerte no es nada para nosotros, pues cuando existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no existimos. Para Epicuro, el miedo a la muerte es irracional, pues la muerte es simplemente la cesación de la sensación y la conciencia. Él argumenta que el miedo a la muerte es uno de los mayores impedimentos para la felicidad, y que la verdadera sabiduría reside en vivir plenamente en el presente, disfrutando de los placeres moderados y evitando el dolor. La filosofía epicúrea defiende que el bienestar humano puede ser alcanzado a través de la búsqueda de placeres simples y naturales y la minimización del sufrimiento. Para Epicuro, la muerte no debe ser vista como un mal, sino como una parte natural de la existencia que no tiene impacto sobre los vivos. Él enfatiza la importancia de vivir una vida equilibrada y serena, libre de las ansiedades innecesarias sobre el futuro y la muerte. El enfoque de Sócrates, Platón y Epicuro sobre la muerte refleja la diversidad de pensamientos filosóficos en la antigua Grecia. Mientras que Sócrates y Platón ven la muerte como una transición espiritual y un camino hacia el conocimiento y la verdad, Epicuro adopta una perspectiva más terrenal, enfocándose en la eliminación del miedo irracional a la muerte y en la búsqueda de la felicidad en el presente. Estas diferentes perspectivas filosóficas sobre la muerte tienen un impacto duradero en la manera en que la humanidad comprende y lidia con la finitud de la vida. La visión socrática y platónica ofrece un consuelo espiritual y una justificación para la vida virtuosa, sugiriendo que la preparación para la muerte es, en realidad, una preparación para una existencia más elevada. Por otro lado, la visión epicúrea proporciona una forma de liberación de los miedos existenciales, incentivando una vida de contento y serenidad. Además, estas filosofías ofrecen diferentes estrategias para lidiar con la muerte y encontrar significado en la vida. La preparación para la muerte, ya sea a través de la búsqueda de la sabiduría y la virtud o de la eliminación del miedo irracional, emerge como un tema central en las reflexiones de estos pensadores. Ellos nos invitan a considerar la mortalidad no como una fuente de angustia, sino como un motivador para vivir de manera plena y auténtica. La muerte, en lugar de ser vista como una tragedia, puede ser entendida como un catalizador de significado y propósito en la vida.
El filósofo alemán Martin Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, propuso que la conciencia de la muerte es fundamental para la auténtica existencia humana. Heidegger introdujo el concepto de ser para la muerte, Sein zum Tode, argumentando que la muerte es la posibilidad más propia e intransferible de cada individuo, y que la confrontación con esta posibilidad nos permite vivir de manera más auténtica. Para Heidegger, la mayoría de las personas vive en lo que él llama inautenticidad, una existencia marcada por la conformidad con las normas sociales y la evasión de las cuestiones existenciales fundamentales. Esta vida inauténtica se caracteriza por una fuga constante de las realidades de nuestra condición humana, incluyendo la muerte. Las distracciones cotidianas, las preocupaciones con lo material y el miedo de enfrentar lo desconocido contribuyen a una existencia superficial, donde el verdadero potencial humano es raramente explorado. Al reconocer nuestra propia mortalidad, Heidegger sugiere que somos impulsados a vivir de forma más consciente y deliberada. La conciencia de la muerte nos fuerza a reflexionar sobre lo que realmente importa, a tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores más profundos y a buscar un sentido más profundo en nuestras vidas. Este reconocimiento nos anima a abandonar la superficialidad y a buscar una vida que esté en armonía con nuestra verdadera esencia. La muerte, así, no es solo un final, sino una fuente de transformación y despertar. Nos desafía a cuestionar el statu quo, a reevaluar nuestras prioridades y a tomar acciones que reflejen nuestro verdadero yo. Al vivir con la conciencia de la muerte, nos volvemos más atentos al presente, más comprometidos con nuestros objetivos y más dispuestos a enfrentar las adversidades con coraje y resiliencia. Heidegger también enfatiza que la muerte es una experiencia profundamente personal e intransferible. Nadie puede morir por nosotros, y esta singularidad de la muerte refuerza la necesidad de una vida auténtica. Cada individuo es responsable de su propio destino y debe encontrar su propio camino hacia la realización. Esta responsabilidad personal es al mismo tiempo una carga y una oportunidad, ya que nos ofrece la chance de moldear nuestra existencia de acuerdo con nuestros propios términos. La confrontación con la mortalidad también puede intensificar nuestro sentido de conexión con los demás. Cuando reconocemos la fragilidad y la finitud de nuestras vidas, podemos desarrollar una mayor empatía y compasión por los demás. Esta percepción puede fortalecer nuestras relaciones, alentándonos a valorar y cuidar de aquellos que amamos, a crear lazos más profundos y significativos y a contribuir al bienestar de la comunidad. Además, la conciencia de la muerte puede motivarnos a dejar un legado que perdure más allá de nuestra existencia física. Ya sea a través de logros personales, contribuciones artísticas, científicas o sociales, o simplemente a través de los recuerdos e impactos que dejamos en las vidas de las personas a nuestro alrededor, la búsqueda de un legado puede proporcionar un sentido de propósito y realización. Este deseo de trascender nuestra propia finitud puede inspirarnos a alcanzar grandes logros y a vivir de acuerdo con nuestros ideales más elevados. La inevitabilidad de la muerte también nos lleva a cuestionar el propósito y el valor de nuestra existencia. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, desarrolló la logoterapia, un enfoque terapéutico centrado en la búsqueda del sentido de la vida. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl argumenta que la búsqueda del propósito es una necesidad humana fundamental y que incluso en las circunstancias más difíciles y dolorosas, la vida puede tener un significado. Frankl escribe: el hombre no debería preguntar cuál es el sentido de la vida, sino que debe reconocer que es él quien está siendo preguntado. En otras palabras, cada uno de nosotros es cuestionado por la vida, y solo puede responder a la vida respondiendo por su propia vida, a la vida solo se puede responder siendo responsable.
Para Frankl, la conciencia de la muerte no debe llevarnos a la desesperación, sino más bien motivarnos a encontrar un propósito que trascienda nuestra existencia individual. La filosofía de Frankl nace de su experiencia en los campos de concentración nazis, donde observó que aquellos que lograban encontrar un sentido para sus vidas, incluso en las peores condiciones, tenían una mayor capacidad de sobrevivir. Esta búsqueda del propósito no está restringida a grandes logros o a un destino extraordinario, sino que puede encontrarse en las pequeñas acciones diarias y en las relaciones significativas. Frankl enfatiza que el sentido de la vida es dinámico y puede cambiar según las circunstancias y los desafíos enfrentados. El propósito, según Frankl, es algo que cada individuo debe descubrir por sí mismo, respondiendo a la vida de manera única y personal. Esta búsqueda es profundamente individual e intransferible, reflejando la singularidad de cada ser humano. La responsabilidad personal en encontrar y vivir de acuerdo con ese propósito es central en la logoterapia, donde el sentido no es dado, sino creado a través de las elecciones y acciones de cada persona. La conciencia de la muerte, entonces, actúa como un poderoso catalizador para esta búsqueda. Nos recuerda la finitud de nuestra existencia y nos incentiva a vivir de manera más auténtica y significativa. En lugar de paralizarnos con el miedo, la conciencia de la muerte puede impulsarnos a aprovechar cada momento y a invertir nuestro tiempo y energía en actividades que realmente importan. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Para Frankl, la búsqueda del sentido también implica la aceptación del sufrimiento como parte inherente de la vida. Él argumenta que el sufrimiento puede ser una fuente de crecimiento y transformación, siempre y cuando sea enfrentado con coraje y una actitud de búsqueda del sentido. En palabras de Frankl, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos vemos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Esta transformación interna, impulsada por la adversidad, puede revelar nuevas dimensiones de significado y propósito. Además, Frankl sugiere que el sentido puede encontrarse en tres áreas principales, a través del trabajo, del amor y de la actitud frente al sufrimiento inevitable. El trabajo puede proporcionar un sentido al contribuir a algo más grande que nosotros mismos, ya sea a través de la creación, del servicio o de la innovación. El amor, por su parte, revela el sentido al establecer conexiones profundas y significativas con los demás, reconociendo y valorando la singularidad de cada individuo. Finalmente, la actitud frente al sufrimiento inevitable puede transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento personal y descubrimiento de nuevos significados. El enfoque de Frankl sobre la muerte y el propósito de la vida resuena con la sabiduría de otras tradiciones filosóficas y espirituales que ven la conciencia de la mortalidad como una herramienta poderosa para vivir una vida plena y significativa. Al reconocer la fragilidad y la finitud de nuestra existencia, somos incentivados a buscar lo que realmente importa, a cultivar relaciones genuinas y a contribuir de manera positiva al mundo que nos rodea.